La tabla periódica actualmente cuenta con 118 elementos, desde 1869 de la creación, contando con tan solo 63 elementos, con los cuales hablaremos posteriormente. Johann Gottlieb Doberan fue un químico que realizó aportaciones a la tabla periódica. Una de sus más grandes aportaciones fue el primer intento de clasificación de los elementos, el cual fue a base de la clasificación por tríadas, o mejor conocido como ley de las tríadas. Un ejemplo de ello es el calcio, estroncio y bario, el cual pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la tríada es intermedia entre las otras dos. Sin embargo, en este momento no consiguió identificar lo suficiente para que el sistema resultara útil. Hasta 1850 pudo contar con 20 tríadas para llegar a una primera clasificación. Johann Alexander Rhine-Needlands fue un químico el cual también hizo grandes aportaciones para la creación de la tabla periódica. Propuso la ley de las octavas, 1864. Una vez que se organizaran los elementos en orden en masa atómica creciente, se pudo llevar la aplicación de dicha ley, que consistía que cada 8 elementos tenía propiedades similares. Dmitri Mendeleev fue un personaje muy importante en la creación de la tabla periódica, puesto que él fue el que elaboró la primera tabla periódica de los elementos en 1869. La primera tabla periódica contó con 63 elementos, asimismo dejando espacios para elementos desconocidos. De igual forma se estableció la ley periódica en dicho año. Tabla periódica actualizada por Julius Meyer, Alfred Werner y Henry Moseley. Aunque se reconoce a Mendeleev como el autor de la tabla periódica, el químico alemán Meyer había ideado de forma independiente su propia tabla periódica en 1868, pero su trabajo no se publicó hasta 1870, un año después de la publicación de Mendeleev, quien sin embargo ya había logrado considerable notoriedad al prescindir audazmente las propiedades químicas de ciertos elementos sin descubrir. También son conocidos sus estudios sobre cómo se relaciona la sangre y el dióxido de carbono presente en esta. Por último, destacó su investigación sobre el benceno, siendo el descubridor de algunas de sus características. Alfred Werner en 1869 propuso la ordenación de los elementos químicos según su volumen atómico. En 1905 propuso la tabla periódica media larga que estamos acostumbrados a ver. Investigó en complejos de metales de transición y fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1913. Henry Moseley fue un físico, químico inglés y militar. Su principal contribución a la ciencia fue la justificación cuantitativa del concepto numérico de átomos mediante la ley de Moseley. Estableció que el número que marca la posición de un elemento en una serie ordenada es el mismo que da la carga eléctrica del núcleo, es decir, que la carga nuclear era igual al denominado por el propio Moseley número atómico. La veracidad de estas teorías significaba poder determinar la carga nuclear de cualquier elemento, al igual que el número de electrones de su átomo, con solo mirar el lugar que ocupaba en esta lista. Seaborg, 1951. ¿Qué aportó Seaborg en la tabla periódica? Seaborg descubrió y aisló 10 elementos y fue el primero en proponer la serie actínida, que fijó la disposición actual de la tabla periódica. Obtuvo el Premio Nobel de Química en 1951 por sus descubrimientos en la química de los elementos transuránicos. Seaborg descubrió y aisló 10 elementos y fue el primero en proponer la serie actínida, que fijó la disposición actual de la tabla periódica. Schrödinger fue el que incluyó el concepto de configuración electrónica para la clasificación de los elementos y los órdenes en base a esta. Construyó la tabla cuantía, que es más adecuada que la tabla periódica. Conclusiones finales. Podemos notar una serie de eventos a lo largo de los años que han hecho que la tabla periódica sea
como está actualmente. La tabla periódica es una de las mejores herramientas para el uso de la química o para alguna ingeniería en química. La tabla periódica ha cambiado mucho a lo largo de los años, tanto que inclusive a lo largo del tiempo se puede notar un cambio drástico de cómo era antes a cómo era ahora. En el siglo V a.C., Leucipo afirmaba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó a este pedazo átomo, que significa sin división o indivisible. El primer modelo atómico fue de Dalton en 1808, quien rescata las ideas de Leucipo y Demócrito, en el cual explica que el átomo es como una esfera sólida indivisible. Para el año de 1897, Thomson dijo que el átomo era una esfera la cual tenía una carga positiva y además tenía incrustados unas partículas llamadas electrones con carga negativa. Este modelo atómico también es llamado modelo de pudín de pasas. En 1911, Rutherford comprueba que el átomo no era una esfera, sino que se encontraba hueco, y en el centro se encontraba un núcleo con una carga positiva y los electrones con carga negativa se encontraban girando sobre el núcleo. A este modelo atómico se le llama también modelo planetario. En 1913, Bohr concluye que en el núcleo del átomo se encuentran dos tipos de partículas, unas con carga positiva a las que llamó protones y otras sin carga a las que llamó neutrones, y alrededor de este núcleo se encontraban los electrones con carga negativa, los cuales están girando en órbitas circulares con niveles de energía bien definidos, y llamó electrones de valencia a los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía, los cuales son los encargados de unirse con otros átomos y les proporcionan sus características particulares. En 1924, Schrödinger plantea un modelo matemático también llamado modelo cuántico ondulatorio. No se puede saber con exactitud la ubicación del electrón y por lo tanto él habla de nubes de probabilidad en donde podríamos encontrar a los electrones.